buenos días. Soy el doctor Alfonso Lazo Manrique del Hospital 2 de Mayo, soy ginecobstetra. Continuando con DPP, tenemos la pregunta: ¿cuál es el factor de riesgo que con mayor frecuencia se asocia al desprendimiento prematuro de placenta? Miomas uterinos, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, tabaco, cocaína. Todos estos se asocian a desprendimiento prematuro de placenta, pero hay bien establecido que los problemas hipertensivos del embarazo son los que con mayor frecuencia se asocian al DPP, sea preeclampsia, hipertensión crónicas o hipertensión asociada a la preeclampsia. Entonces la respuesta en este caso sería el factor de riesgo que con mayor frecuencia se asocia sería la preeclampsia. Continuamos con DPP. En el alumbramiento de un parto normal, el desprendimiento de la placenta se produce fundamentalmente por compresión del útero por el médico, formación del hematoma retroplacentario, disminución rápida de la progesterona, presión abdominal por el esfuerzo materno, contracciones uterinas y retracciones del útero. Bueno, esto ya no sería un DPP que estamos acostumbrados durante la gestación, sino ya en el alumbramiento, el desprendimiento de la placenta. Entonces, el desprendimiento de la placenta generalmente se produce por la contracción del útero, ¿no? Ayudado por el hematoma retroplacentario, pero fundamentalmente por la contracción del útero. Entonces, la respuesta sería las contracciones uterinas y la retracción del útero, ¿no? Otra pregunta: primigesta de 36 años de edad con embarazo de 32 semanas, consulta por dolor intenso persistente localizado en el fondo uterino, acompañado de sangrado genital leve y ausencia de movimientos fetales. Al examen se le encuentra una fasis pálida o una presión arterial de 160/110, contractura uterina en el fondo del mismo, latidos cardíacos fetales ausentes, sangrado genital que es de catéter rojo en escasa cantidad, oscuro. El diagnóstico más probable es, según lo que hemos revisado, de las características del sangrado durante la placenta previa o del DPP, este estaría asociado más a un desprendimiento prematuro de placenta y acompañado de un óbito fetal. Entonces acá un diagnóstico diferencial entre placenta previa y DPP sería que la placenta previa tiene generalmente un inicio insidioso, el DPP es brusco, agudo. La manifestación en la placenta previa es metrorragia indolora durante toda la gestación, en cambio el DPP es un dolor y una metrorragia desproporcionada, no de forma aguda. En la placenta previa el paciente generalmente está estable, en cambio el DPP puede estar inestable. En el examen obstétrico, en la placenta previa el tono uterino está normal, es indoloro, en cambio en el DPP puede haber hipertonía uterina y el útero está muy sensible. El feto está sin compromiso generalmente en la placenta previa, en cambio en el DPP puede acompañarse generalmente de sufrimiento fetal. En la placenta previa la hemorragia generalmente es autolimitada, que dura 1 hora o menos, en cambio el DPP, el sangrado puede ser imprevisible, como dijimos, puede evolucionar en el transcurso de minutos a un DPP severo. En la placenta previa la ecografía hace el diagnóstico, en cambio en DPP principalmente la ecografía va a servir para descartar que haya una placenta previa. Y muchas veces se logra visualizar el coágulo retroplacentario, no siendo en el 100% de casos. Ahora vamos a ver otras metrorragias de la segunda mitad del embarazo. Se presentan en una frecuencia aproximadamente del 2 a 5%. Como causas de uteroplacentarias, cervicales o vaginales. En las uteroplacentarias hemos visto la placenta previa, el DPP, pero también puede haber una rotura uterina, una rotura de seno marginal o una rotura de vasa previa. En cambio, si la causa fuera cervical, vamos a tener una cervicitis, una pérdida del tapón mucoso, la presencia de un pólipo cervical que está provocando sangrado y también una neoplasia cervical. A nivel vaginal podemos tener un trauma vaginal, una inflamación vaginal o una neoplasia vaginal, ¿no? Las uteroplacentarias vamos a ver la rotura de la vasa previa, cuando se da en la inserción velamentosa del cordón en la vasa placentaria al producirse la ruptura de membranas. Más frecuente se da en el embarazo múltiple. La metrorragia puede ser leve o moderada o hasta severa con sufrimiento fetal y muchas veces muerte. Acá el diagnóstico sería a través de la detección de los glóbulos rojos fetales, a través del test de APT
o mediante la coloración de Wright detectando glóbulos rojos nucleados. Entonces, la inserción medicamentosa es cuando el cordón no se inserta directamente en la aorta placentaria, sino los vasos umbilicales se van a insertar en las membranas, ¿no?, fetales, o también puede darse el caso de una placenta subcenturiada, ¿no? Entonces, estos vasos van a estar delante de la presentación fetal, atravesando las membranas ovulares, y durante la contracción de estas o la ruptura de una membrana, ¿no?, se pueden lacerar estos vasos produciendo hemorragia. En cambio, la rotura uterina, si bien tiene una incidencia baja, ¿no?, de 0,2.8%, no se ha modificado generalmente esta incidencia, ¿no?, y generalmente hay antecedentes, ¿no?, de ruptura anteriores, perforaciones uterinas anteriores, el uso de parto instrumentado, cuando se usaba el forceps medio o alto, cuando se realiza versión interna para la extracción de nalgas, un parto precipitado, un trabajo de parto abandonado cuando hay una proporción cefalopélvica o la presentación es transversa del tronco, durante lo que hacemos muy continuamente, la maniobra de Christeller. No hay que ser muy vigorosos en esos casos. Entonces, esta rotura puede ser completa, comunicando la cavidad uterina con la cavidad peritoneal, saliendo las partes fetales hacia la cavidad peritoneal, o puede ser una rotura incompleta, provocándose únicamente una dehiscencia que puede ser parcial o completa. Es muy frecuente en el caso de cicatriz previa producto de la cesárea en el útero. El cuadro clínico de una rotura uterina va a ser un dolor súbito en hipogastrio en el mes de una contracción, y luego se va a acompañar del cese de estas dinámicas uterinas. Ese es el punto a tener muy en cuenta. La metrorragia generalmente es leve al inicio. Por el abdomen se va a palpar fácil las partes fetales, a diferencia de lo que se palpaba anteriormente. Va a haber un ascenso de la presentación como consecuencia del paso de las partes fetales a la cavidad peritoneal. La paciente, sin embargo, puede entrar en un shock hipovolémico, y el feto, en el 80% del caso, va a entrar en sufrimiento fetal agudo, ¿no?, o puede morir. Más frecuente se detecta durante la revisión postparto ante una hemorragia posalumbramiento persistente. En el caso de una rotura completa hay que hacer inmediatamente una laparotomía, pero en el caso de una dehiscencia de cicatriz vamos a hacer una laparotomía en el caso de una dehiscencia no cubierta o una ruptura no completa de la cicatriz. Cuando la dehiscencia es incompleta, está revestida por el peritoneo, pero esta dehiscencia es mayor de 4 centímetros, o el sangrado es persistente, no calma, y la paciente empieza a presentar una compensación hemodinámica, ¿no?, y puede haber signos de irritación peritoneal. En ese caso, cuando hay solamente una dehiscencia, hay que realizar una laparotomía. Vamos a ver algo de oligoagnos. Gestante de 40 años transferida del centro de salud al hospital. En el examen abdominal, altura uterina inferior a la esperada a las 30 semanas. Edad gestacional, latidos fetales presentes. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos explicaría dicho hallazgo? Una macrosomía fetal, una diabetes gestacional, miomatosis uterina, gestación gemelar, oligoagnos. Las 4 primeras se acompañan, por el contrario, ¿no?, de mayor altura uterina que la edad gestacional. La única que podrías responder a la pregunta sería la presencia de un oligoagnos. Al haber menos líquido amniótico va a haber menor altura uterina. Recordemos que la altura uterina generalmente hay una relación con la edad gestacional entre las 20 y 31 semanas, ¿no? Cualquier alteración de estos parámetros en más o menos nos haría sospechar de una patología, si es más macrosomía y si es menos un oligoagnos o un RCIU. La respuesta sería un oligoagnos. Ante una paciente primigesta de 35 años con 42 semanas de embarazo, con cervix desfavorable y oligoagnos, por ecografía la conducta a seguir es, o sea, nos están hablando acá de una gestante añosa con un cervix
desfavorable y la presencia de oligoáneos. Y por el otro lado es un embarazo prolongado porque ya tiene 42 semanas, hay que terminar la gestación ya que está presentando oligoáneos. Entonces para esto nosotros podemos inducir el parto o realizar una cesárea. Entonces para esto existe la escala de Bishop que nos va a establecer si el cervix tiene condiciones favorables para una inducción. Acá nos está diciendo que está desfavorable, en todo caso la conducta a seguir sería en este caso la cesárea, no siendo muy productiva e inducir el parto. Y lo podemos observar ya que está en oligoáneos y hay que terminar la gestación. Paciente gestante con diagnóstico de SIDA y sin tratamiento previo. Llega a la emergencia en periodo expulsivo. El tratamiento retroviral elegido debe ser sidobudina en la madre y el neonato, lamivudina en la madre, sidobudina y lamivudina en la madre, sidobudina en la madre, lamivudina en el neonato. Sabemos que el tratamiento antirretroviral va a disminuir el porcentaje de contagio del HIV de la madre al hijo durante la gestación, al igual que el procedimiento de cesárea. Sin embargo, este tratamiento se debe dar desde el término del primer trimestre, desde la 14ª semana. Pero en este caso tenemos una gestante que ya está en periodo expulsivo, ya no va a tener beneficio darle durante la gestación. Entonces lo que sí debemos proteger es el posible contagio al neonato, ya que el periodo durante que hay mayor transmisión del HIV al feto es durante el trabajo de parto, ¿no? Entonces el tratamiento elegido, ya que la mujer está en periodo expulsivo, ya no va a alcanzar para protegerlo durante este periodo, pero en sí en el periodo de recién nacido, ¿no? Entonces lo único que cabría darle acá sería un antirretroviral, ¿no? Como un inhibidor de la transcriptasa inversa, ¿no? Como sidobudina o lamivudina al neonato. La respuesta sería lamivudina en el neonato. Gestante de 38 semanas con HIV confirmado sin labor de parto. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Hemos dicho en lo anterior, ¿no? Que la cesárea va a disminuir grandemente la transmisión del HIV al feto, siempre y cuando no haya ruptura prematura de membranas con dilatación mayor de 4 centímetros. Entonces acá sería, si no está en labor de parto, debería programarse a la paciente para una cesárea programada o electiva. ¿Cuál de los siguientes exámenes de ayuda diagnóstica es el más utilizado para confirmar un retardo del crecimiento uterino? El retardo del crecimiento uterino va a ser difícil de establecer, ¿no? Si es que no tenemos controles previos. Por eso es importante en la paciente tener una certeza de su edad gestacional y una evaluación de cómo ha ido creciendo durante el embarazo. Entonces para eso es importante que la paciente tenga una ecografía desde las etapas iniciales del embarazo, no que la que con mayor precisión nos va a determinar cómo ha ido creciendo el feto durante la gestación, ¿no? A través de diámetros que se van a tomar en el feto, ¿no? Como el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, sobre todo la circunferencia abdominal, que tiene gran relación, y la longitud del fémur, que van a presentar un crecimiento continuo. Entonces la respuesta sería la ecografía obstétrica. Entonces el retardo de crecimiento uterino se da en todo feto recién nacido cuyo peso al nacer se sitúa por debajo del percentil 10, o sea, es una frecuencia del 10% de la población, que le correspondería para su edad gestacional. Debe haber curvas de crecimiento uterino propias de cada país. Este retardo de crecimiento intrauterino va a ser dos tipos, tipo 1, ¿no? O crónico, y el tipo 2 o agudo, ¿no? El tipo crónico generalmente se da desde el inicio de la gestación, ¿no? En los cuales los fetos van a estar bien proporcionados, van a ser simétricos, pero con menor tamaño. Compromiso es precoz y se afecta tanto el peso como la talla. Tenemos dos subtipos, el simétrico, que va a ser constitucional, y los simétricos no constitucionales, secundarios, por ejemplo, a infecciones virales, a drogas o cromosopatías. En cambio, el constitucional sería por la carga genética que lleva, ¿no? En cambio, el retraso de crecimiento agudo va a ser un retraso desproporcionado, asimétrico, que se da en las etapas tardías del embarazo,
¿no? En el tercer trimestre, va a presentar menor peso con adecuado crecimiento de longitud, ¿no? Generalmente se va a dar por problemas vasculares como la preeclampsia en las etapas tardías, y de hecho es el más frecuente. Aproximadamente el 75% de los retrasos de crecimiento uterino son de tipo 2. ¿En qué semana de la gestación se produce el descenso testicular? Esto es una pregunta bien puntual, ¿no? Se da alrededor de la 28ª semana. La conducta a seguir en una paciente gestante en el primer trimestre con dispositivo intrauterino es prohibir las relaciones sexuales, realizar una ecografía pélvica, continuar el embarazo, aborto terapéutico y retirar el DIU. Se ha visto por estudios epidemiológicos que la presencia de un DIU con gestación va a ocasionar un aborto más posterior de la paciente, o bien una infección intrauterina, por lo que la recomendación es retirar el DIU si es que se visualizan los hilos que están conectados al tallo para poder extraerlos. Si ya no se visualizan los hilos, es mejor dejar el DIU in situ, pero si se visualizaran, es mejor extraerlos. Se considera factor de riesgo para la hipertensión gestacional: edad entre 35 y 30 años, nulípara añosa, antecedente de aborto, índice de masa corporal menor de 20 kilogramos por metro cuadrado, estatus económico medio alto. La hipertensión gestacional se acompaña generalmente más frecuente en pacientes nulíparas, jóvenes o añosas. En cambio, una paciente de 25 a 30 años está en plena edad reproductiva. No hay relación generalmente, o muy poca relación, con antecedentes de aborto. Más se guarda relación con obesidad, no con pacientes con menor peso, ¿no? Y el estatus económico medio o alto tiene mayor acceso a controles. Entonces la respuesta sería acá la nulípara añosa. Primigesta de 18 semanas, asintomática y sin antecedentes patológicos. El examen de laboratorio orina con leucocitos 25 a 50 por campo. ¿Cuál es el tratamiento inicial de lesión? Entonces acá vemos una leucocituria en la orina, 25 a 50 por campo, lo que ya no es normal, ¿no? Y no hay síntomas, ya que la gestante generalmente tiene tendencia a tener bacteriurias asintomáticas. Entonces la presencia de esta leucocituria nos está hablando indirectamente de una infección urinaria. El tratamiento inicial de lesión sería una nitrofurantoína, ya que los aminoglucósidos se acompañan muchas veces de problemas tóxicos, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre, como la micacina, gentamicina, y las quinolonas también en efectos tóxicos a nivel de los cartílagos articulares. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo no está asociado a embarazo tubárico? El uso actual de DIU, enfermedad inflamatoria pélvica, antecedente de colonización cervical, embarazo tubárico previo, operación tubárica previa por infertilidad. Entonces vemos que acá todos guardan relación, excepto el antecedente de colonización cervical, porque el embarazo tubárico generalmente va a estar localizado en las trompas, el ovario, también en el cervix, pero ¿cómo se llama? En una localización más alta, ¿no? Ya que el antecedente de colonización cervical generalmente en las jóvenes es más exterior, ¿no? Entonces es el que no está asociado a embarazo, y en este caso la pregunta es embarazo tubárico, no estaría asociado, ¿no? Porque estamos hablando de trompas. Entonces, paciente de 23 años con 12 semanas de amenorrea presenta dolor agudo en fosa ilíaca izquierda de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta palidez marcada, hipotensión, taquicardia y reacción peritoneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá tenemos la parte con dolor agudo, descompensación hemodinámica por la primera palidez marcada, hipotensión y taquicardia, y también una reacción peritoneal. Entonces lo más probable es que esté presentando un sangrado intraperitoneal. Y esta paciente, si bien tiene 12 semanas de gestación, ¿no? Porque lo más frecuente del embarazo ectópico es que se complique a la 7ª, 8ª semana. Esto ya sería bastante tardío,
pero no descarta que podría estar presentando un embarazo ectópico roto o complicado, ¿no? Que está produciendo sangrado. Entonces acá una apendicitis no va a ser del lado derecho, ¿no? La ruptura uterina muy temprana en la gestación. La enfermedad inflamatoria pélvica no va en las 12 semanas de gestación, ¿no? Y la hipotensión y la palidez, ¿no? Entonces acá la respuesta es embarazo ectópico roto, ¿no? Y acá vemos la figura de un ovario, un útero y una trompa dilatada conteniendo un saco gestacional, ¿no? Entonces es un embarazo tubárico. Entonces el embarazo ectópico primitivo puede ser tubárico, ovárico, abdominal y cervical también. Y hay una variedad de embarazo ectópico secundario o abdominal, ¿no? Cuando se aborta una gestación desde la fímula tuvárica hacia la cavidad abdominal. Se ha escrito también un embarazo ectópico abdominal primario, pero no hay, con muy poca estadística, ¿no? La localización en 95% de los casos es tuvárica, en 0.5% por casos es ovárica, cervical es 0.1% y el abdominal generalmente secundario 0.003%. A nivel tuvárico generalmente está localizado a nivel de la ámpula en 55% de casos, seguido de la región ísmica con 25% de casos y menos frecuente la porción infundibular, ¿no? Y después la intersticial, ¿no? Siendo la intersticial la que mayor sangrado va a producir, es la que está atravesando la pared uterina. Entonces, factores de riesgo para el embarazo ectópico: una inflamación de las trompas que no va a permitir un adecuado pasaje del embrión en desarrollo, antecedentes de adherencias por cirugías tubáricas previas, el uso de DIU que predispone a inflamaciones tubáricas, infecciones, antecedentes de esterilización tubárica, cuando no son bien hechas y permiten una fistulización o recanalización, o el antecedente de embarazo tubario previo cuando se dejó la trompa, asociado también a la promiscuidad sexual, ¿no? Y también una cirugía abdominal como una apendicitis muchas veces puede ocasionar adherencias externas que van a alterar la superficie de la trompa, provocándole obstrucciones intraabdominales. La tríada clásica del embarazo ectópico es un dolor abdominal agudo en cualquiera de las fosas ilíacas, el antecedente obligado de atraso menstrual y muchas veces acompañado de sangrado genital. Puede haber otros síntomas de embarazo, ¿no? Y también nos va a servir como ayuda diagnóstica el dosaje de la seriado, ¿no? De la gonadotrofina coriónica, que a diferencia del embarazo normal no va a presentar un aumento, ¿no? Normal, ¿no? Que es el duplicarse sus valores aproximadamente cada 48 horas. En cambio, el embarazo ectópico va a haber un incremento menor del 66% en 48 horas. Lo mismo la progesterona, también un nivel de progesterona de 25 nanogramos por mililitros o más indica embarazo normal. En cambio, cuando le encontramos menores de 15 nos va a estar asociada a un embarazo ectópico o un aborto. Y la piedra angular para el diagnóstico es la ecografía transvaginal, que con su mayor resolución que la abdominal debe identificar un saco gestacional con niveles de gonadotrofina coriónica fracción beta mayores de 1500. O sea, en valores de gonadotrofina mayores de 1500 y ausencia de saco gestacional intraútero, nos está hablando de la posibilidad de un embarazo ectópico. También nos permite visualizar la presencia del hemoperitoneo, ¿no? Ya desde que 50 centímetros cúbicos se puede visualizar un hemoperitoneo.